Muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy voy a presentar una ponencia que se ha titulado Influencia sociocultural y política en la práctica y diagnóstico psicoterapéutico. Antes que nada quisiera hacer un agradecimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a la sección 21, por la invitación que me han hecho a participar con ustedes y concretamente a la psicóloga Mayra Corona, que es quien me invitó personalmente y quien ha seguido puntualmente el proceso para que yo pueda participar en este congreso. Estoy muy contento y agradezco profundamente la invitación. Bien, bueno, intentaré como objetivo de esta charla propiciar una reflexión crítica sobre el quehacer de la psicología en nuestra época. Hay algunos autores de la corriente crítica contemporánea como Zizek, Alain Badiou, que piensan que la psicología es la ciencia o la disciplina principal en nuestra época, que es más importante que otras disciplinas como la economía o como la medicina, etc., sino que la psicología es la ciencia principal. Entonces, bueno, intentaremos partir de ahí y preguntarnos por qué la psicología tiene esta importancia. Y bueno, ¿cuál es el papel de nosotros los psicólogos en el momento actual cultural que estamos viviendo? Tengo una hipótesis de trabajo, la voy a mencionar al inicio, que la iré explicando a lo largo de la charla de hoy. Pienso que podemos ver a la psicología como un síntoma de nuestra cultura. Hay que decir claramente, vivimos en un mundo que se caracteriza por ser parte de lo que se llama como el capitalismo, en su versión neoliberal, el neoliberalismo como la fase avanzada del capitalismo. Entonces, pienso que podemos construir a la psicología como un síntoma del capitalismo que pueda servirnos para transformar las condiciones sociales, políticas, económicas en las que nos encontramos, o bien puede perpetuar el mundo, puede perpetuar el estilo de vida que tenemos, de tal manera que la psicología puede ayudarnos a salir del mundo que tenemos o bien puede ayudarnos a perpetuar el mundo que tenemos. Entonces, pienso que es algo muy importante que debemos reflexionar los psicólogos. Bien, entonces les voy a hablar más o menos de 4 momentos. Les voy a hablar sobre la cultura actual, sobre el mundo actual. No es algo de lo que yo tendría que hablar porque todos vivimos en el mundo y todos sabemos lo que pasa en el mundo. Voy a mencionar solamente 4 aspectos que tienen que ver con la cultura actual, con el modo de relación social, con lo que pasa en la realidad social, cultural. Después les voy a hablar de un término que proviene de un psicólogo belga que se llama Jan de Vos. El término se llama psicologización. Voy a detenerme un poquito en ese término de la psicologización. Ahí mismo voy a hacer hincapié en lo que tiene que ver con la psicoterapia y el psicodiagnóstico, que es uno de los temas que se proponen para la charla del día de hoy. Y bueno, finalmente voy a hacerme la pregunta, ¿qué podemos hacer ante lo que pasa, ¿no? ¿Qué podemos hacer como psicólogos en relación al mundo que tenemos? Y finalmente, algunas conclusiones muy breves. Entonces, más o menos ese va a ser el recorrido de la charla del día de hoy. Bien, punto de partida entonces. El punto de partida es el mundo actual, la realidad que vivimos, la cultura en la que estamos insertos, ¿no? Y bueno, en el mundo actual voy a dar simplemente 4 ideas que tienen que ver con lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Para saber cómo vivimos no hace falta leer un libro de psicología o estudiar algo de filosofía, no. Simplemente hace falta detenerse en la calle un momento y mirar lo que pasa. Vean, hagan el ejercicio, párense en cualquier esquina y van a ver cómo los coches pasan a toda velocidad, las personas están enojadas, tienen prisa, quieren llegar rápido a su trabajo. El estilo de vida que tenemos actualmente nos agota, nos fastidia, nos pide demasiado. Hay mucha desigualdad social, hay gente ganando salarios
que lo sumen en la pobreza. En México la mitad de la población aproximadamente está en la pobreza, mientras que al mismo tiempo hay gente de la más rica del planeta, ¿no? Entonces, ese es el mundo actual que vivimos, es el mundo que hemos construido a partir del capitalismo. En este sentido, no es ninguna casualidad que la psicología como disciplina científica se funde o tenga su inicio, sus orígenes, a finales del siglo XVIII. Cualquier libro de psicología que ustedes lean, les van a decir que la psicología se fundó en Leipzig, en Alemania, con los trabajos de Wilhelm Wundt, que Wilhelm Wundt es el padre de la psicología. Y bueno, uno puede quedarse ahí y repetir esto para un examen en la universidad y sacarse un 10 y ser el genio de la clase. O bien uno puede interrogarse por qué razón la psicología como ciencia apareció justamente ahí. ¿Por qué razón a inicios del siglo XIX comienza la psicología? Y bueno, esto coincide con el surgimiento del capitalismo, no con el surgimiento, con el auge del capitalismo. Entonces, aquí podemos ver lo que decía hace un inicio, la psicología, digamos que tiene su origen en raíza en el inicio, en el origen del capitalismo, en el desarrollo del capitalismo, más correctamente dicho. Entonces esto no es ninguna casualidad ni ninguna coincidencia. Si queremos conocer algo, cualquier cosa, lo que hay que hacer es preguntarse por su historia, por sus orígenes. Y ese es un error que muchas veces cometemos los psicólogos. Simplemente nos preguntamos qué tendrá este paciente, utilizamos las herramientas psicodiagnósticas que tenemos, las pruebas, los tests, etc. Y bueno, hacemos un diagnóstico, pero no nos preguntamos por qué pasa eso, de dónde viene, cuál es su influencia social, cuál es su influencia cultural, su influencia política. ¿Sí? Esta es una de las ideas de Jan de Vos. Psicologización es pensar que todo está en el plano mental, olvidándonos del entorno, de la cultura que provoca el funcionamiento de tal o cual patología, tal o cual estructura cerebral. Las estructuras cerebrales no funcionan de forma automática, sino que hay un exterior que las determina. Y eso es lo que muchas veces olvidamos los psicólogos. Entonces, la psicología tiene una historia, es una disciplina pues relativamente joven, relativamente nueva, y la historia de la psicología coincide con el desarrollo de la sociedad capitalista, que ha llevado al extremo del neoliberalismo en nuestra época, ¿no? Bien, ¿cómo es el mundo actual? ¿Qué está pasando en el mundo actual? Evidentemente lo que salta a nuestra vista pues es esta pandemia terrible del coronavirus que todos estamos padeciendo. Me tiene ahora mismo hablando con un cubrebocas que me está asfixiando. En fin, ha causado millones de muertos en todo el mundo, ha causado estragos en todos nosotros, todos lo padecemos. Pero lo que queda quizás oculto es que la pandemia del coronavirus no es ajena al modelo neoliberal, al capitalismo. Las dos hipótesis principales, una más paranoica que la otra, es las hipótesis que uno escucha, ¿no? Es que el coronavirus ha sido fabricado en un laboratorio por científicos, quién sabe de qué nacionalidad. Esa es la hipótesis de Donald Trump, ¿no? Que fue inventada por los chinos para provocar un caos en el mundo y ellos quedar en la cumbre de la economía mundial, ¿no? Esa es la hipótesis de Donald Trump, una hipótesis persecutoria, paranoica, pero que se escucha y que luego uno la reproduce. Luego la segunda hipótesis, que parece en donde hay más consenso entre los científicos, es que no se trata de un virus hecho en un laboratorio, sino que más bien el virus fue liberado de su entorno natural y a partir de ahí se expandió por todo el mundo, ¿no? Pero es que esto no es casual. Si fue liberado en entorno natural, bueno, es porque el hombre, digamos, en su afán de progreso, llega a estos entornos naturales y entonces desata y libera este virus, pero siempre hay un interés económico detrás. Eso es lo que hay que resaltar. Entonces la pandemia no es natural ni es neutral, sino que es efecto pues del modo de vida capitalista que nos hace siempre querer ganar más, tener más ganancia, tener mayor posesiones. Y esto es a escala mundial, pero también es a escala subjetiva. Es decir, hay una manera de pensar en todos nosotros
que no llegó de la nada, sino que la misma cultura nos hizo pensar así, y es la cultura de que hay que no ser conformistas, hay que luchar por más, hay que tener una casa más grande, un carro más nuevo, hay que comprar, hay que consumir, hay que trabajar, hay que echarle muchas ganas a la vida. Y entonces todo este discurso, que suena muy bonito y uno se la cree, bueno, lo que en realidad pasa es que está sostenido por un modelo económico, por un sistema económico que necesita que las personas pensemos eso y tengamos esta ideología para darle vida al capitalismo. Entonces el capitalismo no tiene vida por sí mismo, sino que nos arranca nuestra vida y a partir de esto él puede vivir, ¿no? Hay un término marxista que se utiliza para decir esto, se llama fetichización. La fetichización es cuando los sujetos parece que estamos menos vivos que las mercancías, ¿no? Un ejemplo en este sentido, hace algunos años, lo recuerdo bien, justo en la colonia donde estamos grabando, aquí cerquita, el tren pasa cotidianamente, es un problema para los habitantes de estas colonias, pero también de Morelia, porque el tren atraviesa toda la ciudad, y el tren va cargado de mercancías, con lo que resulta que las mercancías tienen más libertad de movimiento que las personas. Las personas no podemos movernos porque las mercancías sí que pueden. El caso que les mencionaba es que hace algunos años el tren atropelló a un niño que estaba jugando cerca de las vías del tren y le cortó las piernas. Y bueno, aquí vemos cómo las personas perdemos nuestra movilidad, perdemos nuestra vida, y quien gana la movilidad o quien gana la vida son justamente las mercancías. Esto no es casualidad. Hay detrás un sistema económico que luego los psicólogos no pensamos en eso porque pensamos que la enfermedad mental únicamente está en la cabeza o está en la psique o está en el cerebro o está en tal estructura cerebral, en tal zona del cerebro que no funciona bien esa zona y hay que habilitarla. Bueno, sí, pero ¿por qué demonios no funciona bien esa zona del cerebro? Hay un exterior, hay una cultura, hay un porqué, hay una razón de por qué pasan las cosas como pasan. Y cuando los psicólogos no pensamos en el mundo, en la cotidianidad, en el modo de relación social, en la política, cuando los psicólogos nos despolitizamos y pensamos que el cerebro no tiene nada que ver con la política, pues entonces estamos psicologizando y estamos yendo a favor del mercado neoliberal mundial, estamos trabajando para los grandes empresarios, los grandes capitalistas, y ni siquiera lo sabemos. Es decir, cuando un psicólogo no es crítico, no es reflexivo, cuando simplemente aplica lo que le enseñaron en la universidad de modo pasivo, de modo automático, cuando no se pregunta por lo que hace, por sí mismo, cuando el psicólogo se olvida a sí mismo, cuando no se pregunta por quién es, por lo que hace, por lo que le pasa, entonces está contribuyendo a lo que en un momento veremos que es la destrucción del planeta. Bien, entonces, bueno, ya les dije un caso sobre lo que pasa en nuestro mundo. Las mercancías tienen la movilidad o la vida que los sujetos no tenemos. Los sujetos, los obreros, piensen en los obreros que salen de las fábricas, que trabajan muchas horas durante la noche o durante el día y salen extenuados, salen como zombies de su trabajo y no tienen ánimo de hacer nada. Desde luego estos mismos obreros con su trabajo son los que consumen las drogas que el mismo mercado les produce. Actualmente hay una epidemia muy marcada del consumo de cristal, es un problema de salud pública el consumo de cristal. Entonces vean cómo hay una especie de circuito. Por un lado, son trabajadores explotados en condiciones salariales terribles, el poco dinero que les pagan, pues con eso van y compran droga, porque además son drogas muy adictivas y de esta manera se vuelve un ciclo interminable. Bien, otro caso importante en el que la pandemia del coronavirus no es neutral, es un efecto del mercado neoliberal mundial. Y otro caso que quisiera detenerme, que esto es muy importante. Fíjense, hay una crisis ecológica grave, muy grave. Esto es algo que se escucha, pero nadie lo toma en serio y nadie le hace caso. Todos escuchamos que hay problemas ecológicos, pero no lo tomamos en serio. Lo que hay que resaltar es que esta crisis ecológica coincide con el desarrollo del capitalismo y también coincide con el desarrollo de la psicología. Entonces, a lo mejor los psicólogos estamos haciendo algo para que las personas no estén preocupadas por el mundo, sino que estén preocupadas por la interioridad psicológica, sin darse cuenta que la interioridad psicológica es dependiente del exterior.
No hay algo adentro que no sea al mismo tiempo lo que hay afuera. Lo que hay afuera es lo mismo que hay adentro. Y no podemos arreglar el adentro si no arreglamos el afuera. En otras palabras, si queremos cambiar la subjetividad, los trastornos patológicos, no hay que empezar por adentro, sino que hay que empezar por afuera. Es en el mundo, es en la cultura, es en la política, donde está el origen de los diversos trastornos psicológicos que nos aquejan. ¿Sí? Entonces, la crisis ecológica contemporánea, voy a dar algunos datos. Les recomiendo mucho a los asistentes a este congreso que revisen el texto que se titula La psicología, sus funciones en el capitalismo y su responsabilidad en el fin del mundo, de David Pabón Cuéllar, un psicólogo y filósofo mexicano, que lo recomiendo mucho. Ustedes lo googlean y rápidamente aparece, es gratuito, pueden leerlos. Voy a mencionar algunos datos que saqué de este texto de David Pabón Cuéllar. En los últimos 150 años, lo cual coincide con el surgimiento y desarrollo de la psicología y con el surgimiento y desarrollo del capitalismo. O sea, no es casualidad que capitalismo y psicología sean líneas paralelas. No es ninguna casualidad. Repito, la hipótesis que dije al inicio. Cuando el psicólogo no reflexiona sobre lo que hace, cuando no se pregunta por sí mismo y cuando simplemente sigue como un borrego o como un merolico que repite lo que le dicen, y cuando no se pregunta por lo que hace, entonces está favoreciendo a la destrucción del planeta. Y al revés, cuando un psicólogo se da cuenta que lo que hay adentro es lo mismo que lo que hay afuera, y cuando se politiza y cuando interviene en procesos sociales anticapitalistas, entonces está favoreciendo la transformación del sujeto, pero también la transformación de la cultura, porque no hay distancia entre el sujeto y la cultura. No es que sea el sujeto y la cultura, sino que son lo mismo. Uno produce al otro, no están separados, son lo mismo. Bien, entonces, los datos de David Pabón, en los últimos 150 años ha desaparecido casi la mitad del suelo fértil de la Tierra. Vean qué dato. O sea, uno lo lee así y pues, generalmente uno reprime ideas como estas. Uno las escucha y luego se le olvida y pasan rápidamente. Pero vean qué terrible, en los últimos 150 años ha desaparecido casi la mitad del suelo fértil de la Tierra. O sea, nos estamos quedando sin suelo fértil, no va a haber de dónde alimentarnos. Esto pasó en los últimos 150 años. Actualmente, en este momento, mientras yo estoy hablando, se pierde un equivalente a 30 campos de fútbol de bosque por minuto. Diariamente se extinguen unas 150 especies de plantas y animales en la mayor extinción desde la que acabó con los dinosaurios. Diariamente 150 especies de plantas dejan de existir. Las poblaciones de vertebrados han disminuido en promedio un 60% desde 1970. O sea, en los últimos 50 años, que coincide con la imposición a nivel mundial del neoliberalismo, esto está pasando. Cerca del 90% de los bancos de peces están sobreexplotados o simplemente ya no existen. La isla de basura del Pacífico Norte ya mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de México, y han aparecido islas análogas en el Pacífico Sur y en los océanos Atlántico e Índico. Es decir, hay islas de basura, claro, porque pues todo lo que consumimos, pero no solamente nosotros, sino las grandes industrias, pues ¿a dónde va a parar toda esa basura del sobreconsumo? Pues va a parar al océano, y entonces hay islas de basura flotando en los océanos. Desde luego estas islas causan la muerte de millones de peces y aves. La contaminación atmosférica está produciendo casi 9 millones de muertes humanas por año. Hay actualmente 64 millones de refugiados por causas climáticas y se espera que sean 1.000 millones en 20 años. Los ríos, lagos y acuíferos son drenados o contaminados, lo que agrava progresivamente la escasez del agua. Hay una crisis profunda por el agua que ya está y vendrá más grave en los próximos años. La concentración de carbono en el aire es la más alta que se tenga registrada, lo que se traduce en un progresivo calentamiento global que provoca toda clase de efectos catastróficos. Los huracanes aumentan progresivamente en frecuencia y en potencia. Los incendios forestales se vuelven cada vez más graves y más recurrentes. Cada vez más gente muere a causa de la sequía, las inundaciones, las olas de calor y la erosión de la tierra. Bien.
según la hipótesis de David Pavón, todo esto es el fin del mundo. Ajá. Pero no es neutral esto, sino que es provocado por el sobreconsumo, por la sobreproducción y por el sistema capitalista. Y uno diría, bueno, y la psicología pues no tiene aquí nada que ver, la psicología se ocupa de otras cosas. A lo que responderemos, la psicología aquí tiene todo que ver, porque si el psicólogo no se da cuenta de que el sujeto con el que trabaja es el sujeto este que está destruyendo al mundo, y si el psicólogo no se plantea en su trabajo una política que detenga todo esto, entonces el psicólogo está favoreciendo la destrucción del mundo, como estamos viendo. Entonces, el mundo se está acabando. En el mismo artículo que estoy citando, David Pavón Cuéllar dice, nos gusta ver películas del fin del mundo, nos gusta ver estas películas donde hay algo grave pasa y se acabó el mundo, y generalmente son los gringos los que salvan el mundo, un superhéroe que hace algo maravilloso y salva el mundo, o nos gustan ver películas de zombies. Dice David Pavón Cuéllar, bueno, nos gusta ver todo esto porque no nos gusta ver la realidad, preferimos ver la televisión que ver por la ventana, porque si viéramos por la ventana nos daríamos cuenta del desastre que está pasando y de la necesidad urgente de hacer algo que detenga o de aplicar alguna política que vaya en contra de esta destrucción del mundo, que es el fin de la humanidad y es el fin de todos nosotros. Ya sé que suena así como muy espectacular, pero no es nada que no esté pasando. Generalmente uno tiende a no escuchar notas como estas, a reprimirlas, y a seguir uno con su vida de siempre tan campante y no pasa nada. Bueno, último ejemplo de lo que pasa en nuestro mundo. Antes de la pandemia del coronavirus, lo recuerdo bien, hace algún tiempo, en la ciudad de Morelia, donde actualmente estamos grabando, hubo un caso muy sonado de un feminicidio de una joven profesora, Jessica González, que fue asesinada. Aún no se ha determinado quién es el culpable, todo apunta a que fue un joven radicado en la misma ciudad de Morelia, pero todavía no se ha esclarecido totalmente el caso. Hay que decir claramente que el joven inculpado, de nombre Diego, tiene todo el derecho a defenderse y hasta que no se demuestre su culpabilidad sigue siendo inocente, pero todo apunta a que él ha sido el responsable de este terrible asesinato, que además ocurrió en el cuerpo de la joven profesora fue encontrado en una de las zonas más lujosas de la ciudad, en uno de los desarrollos más exclusivos de la ciudad. Su cuerpo fue encontrado con los genitales expuestos al aire y evidentemente pues fue asesinada con una golpiza, ¿no? Entonces, bueno, los psicólogos ahí podemos intervenir de dos maneras. Podemos, como habitualmente hace la psicología, pensar que el asesino tiene un trastorno, está loco, algo le pasa, su cerebro no funciona bien o tiene alguna patología, y podemos hacer un psicodiagnóstico utilizando el DSM-4, aplicando todas nuestras herramientas. Eso se llama psicologización. Psicologización es pensar que el problema está en la cabeza y en el sujeto, y olvidarnos de que hay una cultura que provocó todo eso que pasa, ¿sí? Eso se llama psicologización. Este es el ejemplo que quiero mostrar como ejemplo del modo a veces tan absurdo como trabajamos los psicólogos, pensando que este tipo nada más está loco porque sí, y que no hay una cultura, y que no hay una razón, y que no hay un porqué, y que no hay un origen de todo esto, sino simplemente el mal está en la cabeza y ahí se acabó, ¿sí? Por eso les decía al inicio que la psicología puede ser la disciplina que más favorezca el neoliberalismo y el fin del mundo, o bien puede ser la disciplina que más se le oponga al neoliberalismo, depende de cómo nos posicionemos los psicólogos. Por eso es muy importante politizarnos, ¿sí? Cuando digo politizarnos no me refiero a que vayamos a afiliarnos a un partido político y a apoyar a tal candidato, no. Pienso en la política como algo que tiene que ver con la relación social, con el modo de relacionarnos, con el modo de respetar la ley y los acuerdos que hay entre nosotros. La política entonces no es solamente aquello que hacen los políticos profesionales, la Cámara de Diputados, no, sino que la política está entre nosotros, está en el modo cómo respetamos los acuerdos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, cómo demonios le hacemos para estar juntos entre nosotros, ¿sí?
Y ahí sí que hay una gran influencia de la política en la psicología, porque uno de los campos de acción del psicólogo es la relación con el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado, habría la opción de psicologizar. Psicologizar es aplicar la batería psicológica, dar un diagnóstico y dar un tratamiento cognitivo-conductual, y el problema está en ese sujeto, individualizar y psicologizar el problema, y entonces el problema está en la cabeza, está en el sujeto, eso no tiene nada que ver con la cultura. Eso se llama psicologización y esto favorece a la destrucción del mundo. Y cuando el psicólogo opera de esta manera, pues entonces está favoreciendo al capitalismo, al neoliberalismo y, como hemos visto, a el fin del mundo. Y por el otro lado, si el psicólogo, en vez de aplicar irreflexivamente todos estos instrumentos que le enseñaron en la universidad y que lo hicieron pasar las materias y que le dieron su título, si en vez de aplicarlas automáticamente y reflexivamente, el psicólogo se detiene un poquito y se pregunta por sí mismo, porque, como les decía hace un momento, el exterior es el interior, la cultura y el sujeto son lo mismo, lo que pasa en la cultura es lo que le pasa al sujeto. Todo esto que ustedes ven a nivel político, los espionajes ahora que están tan difundidos, esta semana hemos recibido la noticia de que los gobiernos que hemos tenido en México se han dedicado a espiar a sus oponentes. Todo esto ya lo sabíamos porque vivimos aquí y sabemos las trampas que hacen y todo lo que pasa. Simplemente ahora se está corroborando. Bueno, pues todo eso que pasa a nivel político es lo mismo que está en el sujeto, ¿sí? Entonces, si el psicólogo, en vez de ser el mejor estudiante de la facultad, se detiene un poquito ante el mundo, se queda mirando el mundo y se pregunta por lo que pasa en el mundo y por lo que le pasa a él, entonces por ahí se puede tomar otra política distinta que no sea simplemente la política del borrego o del merolico, que consiste en repetir lo que el otro hace y en quedar bien y en ser un lambiscón, porque hay que decirlo, las instituciones provocan que las personas no piensen, sino que las personas tan solo sigan con el patrón que es más conveniente para sus propios fines. Y con esto estamos reproduciendo una vez más el individualismo social, y esto nos conduce al fin del mundo, como hemos visto con David Pavón-Cuéllar. Bueno, entonces, tercer momento de la charla, debo apurarme. Ya he hablado suficientemente de la psicologización. Entonces, psicologizar es pensar a lo mental. Ahí podemos ver que cada psicólogo piensa lo mental en función de su enfoque, pero todos piensan que hay algo mental. Unos piensan que es el cerebro, que son las estructuras cognitivas, otros piensan que es el aprendizaje, otros piensan que es el desarrollo humano, etc. Pero digamos, lo mental no tiene nada que ver con lo cultural, con lo político, ¿sí? Entonces, psicologizar es olvidar a la política, odiar a la política y pensar que la política está toda contaminada por lo que hacen los políticos, ¿sí? No hay nada más político que alguien que se dice apolítico, porque al ser apolítico está contribuyendo al modelo neoliberal que está destruyendo al mundo. Entonces, vamos a preguntarnos el origen, el porqué, las razones, de dónde viene. No simplifiquemos nuestra labor como psicólogos simplemente aplicando los instrumentos. Está bien, si hay que aplicarlos, está bien, pero hay que aplicarlos de un modo crítico. Hay que tomar una posición crítica con respecto a la psicología y con respecto a uno mismo. Porque la psicologización, la psicología como psicologización nos conduce hacia la despolitización y con ello hacia el mantenimiento de las condiciones que provocan lo que existe en la pandemia del coronavirus, los feminicidios, las explotaciones laborales, todos estos síntomas sociales como la drogadicción, como esto que les decía, que hay una epidemia masificada en las ciudades de consumo de cristal. Cada vez es más grave y más recurrente como el cristal, la droga esta llamada cristal, está tan difundida. Entonces el psicodiagnóstico y la psicoterapia, si no son reflexionados de modo crítico sobre una base materialista, cuando digo materialista me refiero a pensar en lo que pasa, no en lo que debería pasar idealmente, sino en lo que pasa,
en lo que pasa en nuestro mundo. Entonces, pues aquí podemos ver claramente cómo la psicología es la ciencia más destructora del mundo, o bien puede ser la ciencia que más nos ayude a evitar que el mundo se acabe, porque el mundo se está acabando. El asunto es que nosotros no nos damos cuenta, pero el mundo se está acabando y eso es muy grave. Con David Pabón Cuellar, el fin del mundo es provocado por el sistema capitalista, y cuando el psicólogo opera de un modo irreflexivo, tan solo está contribuyendo, sin darse cuenta, sin saberlo, pues para esta destrucción del mundo. Y eso es muy grave. Los psicólogos tenemos mucho que hacer y tenemos una gran responsabilidad en todo lo que nos pasa. El problema es que no lo sabemos. Porque es habitual que en las facultades de psicología no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a preguntarnos por el mundo, sino que nos enseñan tan solo a reproducir como merolicos el discurso que suena bonito y a quedar bien y a hacer unos lambiscones. Hay que decirlo. Bueno. A modo de conclusión, voy a dar algunas ideas sobre esto que estoy diciendo que pueden permitirnos hacer un alto, hacer un contrapeso a esta terrible realidad que estamos viviendo. Bueno, les propongo que pensemos al ser humano en términos dialécticos, críticos y reflexivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo humano es algo sobredeterminado, complejo, conflictivo, irresuelto, fallido. No pensemos que el ser humano puede ser abarcable por una categoría diagnóstica, sino que si en vez de eso nos preguntamos, ¿de dónde viene eso? Bueno, está bien, un diagnóstico nos puede dar idea de lo que a alguien le pasa. Sin embargo, un problema del diagnóstico es que se aplica a todos por igual, con lo cual todas las personas son iguales, y eso es una gran mentira. Todo el mundo sabe que hay cosas en mí que son radicalmente diferentes de otro. También hay cosas que son iguales, pero lo que nos debería de interesar a los psicólogos es la diferencia entre las personas. Eso que nos hace ser quienes somos, lo radicalmente diferente del otro. Y eso diferente se encuentra en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra manera de reaccionar pues a las palabras que nos han dado nuestros padres o nuestros cuidadores. El sujeto se va construyendo a lo largo de su historia y no es algo hecho, sino es algo que siempre se está haciendo y es algo en constante cambio. El sujeto está en donde falla la razón, está en lo conflictivo, en lo irresuelto, en los errores. La vida no es una serie de pasos establecidos con un final feliz. El final feliz pasa en las novelas de Televisa o pasa en los cuentos de hadas, pero en la realidad no pasa así. En la realidad hay acontecimientos que rompen con el orden establecido, siempre hay crisis, siempre hay discontinuidades, siempre hay preguntas, siempre hay angustias, y todo esto queda disuelto en la categoría diagnóstica. Cuando simplemente decimos, alguien tiene esto, el modo como reciben los pacientes el diagnóstico es soy esto. Es decir, la palabra del especialista es muy valiosa porque le da a las personas una consistencia ontológica, no se espanten con esa palabra, le dice a alguien lo que es. Y entonces las personas se la creen y dicen, bueno, yo soy esto porque aquel otro me lo dijo. Y eso es aniquilar la diferencia, la singularidad, la historicidad que nos corresponde. Entonces, si los psicólogos, en vez de dar diagnósticos a diestra y siniestra, nos dedicamos a pensar en lo humano como algo problemático, irresuelto, nos dedicamos a escuchar las historias, nos preguntamos junto con las personas lo que pasa, en vez de simplemente dar la categoría diagnóstica y decirle a cada quien lo que es, eso es un grave error. Pienso que eso enferma demasiado a las personas, precisamente porque les impide contar su historia. Cuando alguien no habla, se enferma. Cuando alguien repite como merolico lo que le dicen, se enferma. Y al revés, cuando alguien habla, pero hablar no es repetir, sino hablar es jugarte el pellejo, es sentir tu palabra en tu cuerpo. Eso se llama palabra plena. La palabra plena es lo que puede hacer
un alto al neoliberalismo y lo que puede constituir un sujeto consciente de sí mismo y consciente del lugar que ocupa en la cultura. La palabra plena cura al sujeto. Eso está hasta en la Biblia. La verdad, la palabra plena, la verdad, en la Biblia dice, os hará libres, ¿no? Acá podemos decir, la verdad detiene todo lo sintomático, todo lo repetitivo, todo lo provocado por el capitalismo. Entonces, quizás los psicólogos, en vez de simplemente aplicar nuestros instrumentos y creernos muy sabios y utilizar un lenguaje rimbombante que en realidad está vacío y no tiene ningún fundamento, si en vez de eso nos dedicamos a hacer una praxis politizada que advierta la importancia del mundo y la cultura, entonces estaremos realmente yendo en sentido opuesto a la destrucción del planeta. Pensar entonces al sujeto como algo problemático, como algo imposible de saber totalmente. No podemos saber quién es alguien del todo. Podemos ir encontrando puntos verdaderos en su discurso, podemos ofrecerle la posibilidad de que hable y eso cambia toda, eso hace una gran diferencia. ¿Sí? Pero aquí quisiera, y con esto voy a terminar mi charla de hoy, quisiera decir que esto es muy diferente porque actualmente hay una cantidad enorme de psicoterapias. Hay psicoterapia, aromaterapias, unas más cercanas a lo científico, unas más cercanas a lo místico religioso, pero hay una infinidad de psicoterapias. Eso ya nos debe decir algo. Nos debe decir que las personas andamos muy mal y requerimos a alguien que nos ayude porque estamos muy angustiados. Las personas estamos muy mal, todos necesitamos a alguien, ¿no? Entonces fíjense, aquí puede pasar algo muy problemático y es que a veces basta con que alguien esté dispuesto a escuchar al otro para que se cure, ¿sí? A veces basta con que haya un interés sincero en el otro. Eso se llama sugestión, pero eso no resuelve nada. Es decir, seguro les ha pasado a ustedes en su trabajo que escuchan a alguien y de pronto ya se le quitó lo que padecía. Lo escuchan 2, 3 sesiones y ya se curó. Eso es mentira. Hay que tener mucho cuidado con la sugestión. Eso es lo que utilizan los brujos, que también están muy difundidos. Hay, no sé, pero hay muchos brujos, como hay muchos psicólogos. La psicología está muy difundida. En nuestra cultura hay una necesidad enorme de psicología. En cierto sentido, todos queremos ser psicólogos. Todos podemos hacer eso de la psicología. Y eso se debe al amor, pues, a que cuando uno y otro se juntan y se hablan, entonces ahí se produce algo pues que puede tranquilizar los diferentes padecimientos. Pero eso no ha resuelto absolutamente nada. El mundo sigue siendo el mismo. No hay una posición política. O sea, la sugestión, entre comillas, cura, apacigua los síntomas. Eso es lo que hacen los brujos o los curanderos. Pero eso no resuelve nada. Lo que tenemos que hacer es ir a la dimensión política y pensar en lo que realmente está pasando. Eso nos va a dar angustia. En cierto sentido, la angustia puede ser el motor que nos mueva para hacer una transformación real de las condiciones que produce la psicopatología. Y si nos quedamos simplemente en la sugestión, somos brujos. Y la psicología y la brujería van muy de la mano. Si no nos detenemos a pensar por lo que hacemos, estamos contribuyendo a la destrucción del planeta. Listo. Muchas gracias. En representación del químico Fabio Mesa, le agradecemos su participación en el primer curso virtual de psicología. Muchas gracias. Le tengo su... otra vez. En representación del químico Fabio Mesa, le agradecemos su participación en el primer congreso virtual de psicología. Muchas gracias. Le entregamos un reconocimiento y un presente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.